El 10 de agosto de 1843, en sesión presidida por el rector Andrés Bello, se constituyó la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, la primera de las 5 facultades establecidas por la Ley Orgánica de 1842 en iniciar su vida académica. Su misión era la dirección de las escuelas primarias, la promoción del cultivo de los diferentes ramos de la filosofía y humanidades en los institutos y colegios nacionales, dando especial atención a la lengua, literatura nacional, historia y estadística de Chile. La Facultad de Filosofía y Humanidades desarrolló 2 funciones académicas básicas: propulsar el cultivo de las letras y orientar y dirigir la enseñanza nacional. En 1879 asume la tuición de la Academia de Bellas Artes y del Conservatorio Nacional de Música. En 1889, bajo el gobierno de José Manuel Balmaceda, es fundado el Instituto Pedagógico, la primera institución formadora de profesores secundarios en el país. Desde 1889 hasta 1920, se discutió una y otra vez la modalidad de formación de los profesores y una serie de transformaciones institucionales como curriculares ocurrieron en ese periodo. El Instituto Pedagógico llenaría de prestigio no solo a la Universidad de Chile, sino que a todo el país. Su influencia se hizo sentir en muchos países de América Latina y fueron muchos los estudiantes extranjeros que pasaron por sus aulas. Yo recién había llegado de Europa, donde hice todos mis estudios. Después de doctorarme, el año 22, regresé a Chile para ofrecer mis servicios al país. La existencia del Instituto Pedagógico como dependiente de la Universidad de Chile era de gran importancia. A través de ese instituto, la Universidad de Chile logró un renombre internacional más grande que con otras facultades. Y sería, a mi juicio, una ventaja para ambos, universidad y pedagógico, si se volviera a ese estado que había logrado al principio del siglo. A mí me tocó celebrar los 50 años de existencia del pedagógico. En aquel entonces, en las festividades, asistió el presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, y el rector de la universidad, Juvenal Hernández. Eran tiempos en que la política estaba fuera del edificio. Ahora ha cambiado la cosa. Yo, aunque soy doctor honoris causa de la Metropolitana, no he asistido a las clases que se hacen ahora ya. De modo que no sé cómo funciona esa universidad. De modo que
tiene que hacerse cargo de todos los cursos de latín que había en aquel entonces, 4 años. 4 años de latín. Y ahí me tocó en el 4.º año de francés, que tenían que estudiar latín, por supuesto, lengua latina. Uno de los alumnos era Neftalí Reyes. ¿Usted sabe quién es? Sí. Pablo Neruda. Sí. Pablo Neruda, se firmaba ya Pablo Neruda en aquel entonces. No sé si tenía 20 años o algo así. No era muy aficionado al latín. Estábamos leyendo La conquista de la Galia de Julio César. Pero a Pablo Neruda le importaba un pito eso de qué es lo que estaba haciendo Julio César en la Galia. Un buen día trajo un libro y me lo entregó a mí, se lo regaló. Era su primer libro de poesías crepusculario que me entregó con una dedicatoria. Bueno, vi que era un hombre de talento y en el examen de latín tuvo que cerrar los 2 ojos. Y lo dejé pasar. Yo le dije, bueno, él no va a enseñar latín, pero es un hombre que vale la pena. Entonces lo dejé pasar, con el mínimo, naturalmente, de la nota, pero quedamos amigos así. Estábamos primero, cuando inicié mis estudios, en Camin con Alameda, frente a la Gratitud Nacional, allí en la esquina. Era un edificio bastante pobre, pero lo queríamos mucho porque nos hacían sentirnos orgullosos los profesores antiguos de que por allí hubieran pasado excelentes maestros. Y era verdad, ¿no? Porque se contrataban profesores extranjeros para que vinieran a darle realce a nuestra formación. De allí, don Juan Gómez Milla aprovechó los conocimientos que tenía de ciertos trámites mercantiles en el Instituto Inglés, el de Macul, ¿no?, para cambiarnos. Él hizo todos los trámites con ese grupo que quería trasladar el colegio, el Instituto Inglés, un poco más arriba, para lograr que lo vendieran a la Universidad de Chile. Y de allí nos fuimos agrandando un poco, hasta que las circunstancias políticas que ustedes conocen nos obligaron a atravesar esta calle que antes no existía como tal y venir a este local en que estamos. Personas que eran realmente modelos para nosotros en el dominio de su materia. Entonces nunca pudimos, como se suele hacer ahora, ridiculizar a un profesor, porque para hacer clase tiene que estar mirando sus apuntes y de cuando en cuando se le suelen confundir las páginas, ¿no? Pero a esto no se le confundían en absoluto. Extraordinariamente preparados, pero yo me acuerdo de muy pocas sonrisas en ellos. Generalmente eran copia del tipo alemán. La sonrisa y la risa para la calle, fuera. Dentro del aula la seriedad rigurosa. No sé si
eso influyó en nosotros para darnos también un poquitito lo que los alumnos llaman cara de palo, ¿no? Pero en lo demás, valiosísimo, ¿no? Nosotros sabíamos que nos querían, que nos respetaban y que eran justos en la calificación que nos daban. Jamás nos preguntaban, por ejemplo, por el color político, por las ideas que teníamos, sino simplemente, señor, estudió, no estudió, trajo la investigación que se le solicitó, por ese camino andábamos. Ahora, respecto del ambiente sociocultural y socioeconómico, yo diría que era un nivel medio alto. Había, por ejemplo, en mi curso teníamos estudiantes francamente aristócratas como Juan Sañartu Besanilla, qué sé yo, y otras personas, pero en general era un medio alto, de gente que tenía una situación económica como para comprar libros. Es decir, yo compraba mis libros, mis compañeros compraban los libros. O sea, no era, yo diría que era el producto, lo que ingresábamos era el producto de los pocos alumnos que habíamos logrado dar bachillerato. O sea, era una educación un tanto elitista. Por supuesto que nadie me veía, hacía un poco de vino tal vez. Entonces teníamos, eso es lo que les decía ayer, teníamos un banco en el parque forestal específico. Entonces había muchas parejas en el curso, parejas que se convirtieron, muchas de ellas en matrimonio. Entonces el banco que había en el parque forestal, que estaba debajo de unos árboles lo suficientemente oscuro, entre el Bellas Artes y, como quien dijera, el lado norte, y cercano a la calle que enfrentaba el consulado de Estados Unidos. Entonces la pareja que llegaba primero lo tenía que guardar. Entonces era por turno esa cosa. Echo de menos el hecho de que la Universidad de Chile era la Universidad de Chile, grande, importante, desde la propia universidad hasta el equipo de fútbol. O sea, todo pasaba por ser de la Chile. Las conferencias se daban en el Salón de Honor de la Chile, todo era importante. La Universidad de Chile era el centro cultural importante del país. Y el pedagógico era un centro de cultura importante. Una actividad noble, tremenda. Y ustedes ven las consecuencias que tuvo, ¿no? La amplitud, la dedicación de esa gente que en ese momento estaba luchando por establecerse. Era un teatro que era distinto. La universidad es siempre avanzada. No se iba a dar las mismas obritas de antes, sino que era una nueva manera de concebir el fenómeno teatral. Y ahí está la gran labor que hicieron ellos. No habrá nadie en el mundo que te quiera y que te dé caramelo de menta como yo. Sucesivas reformas en los años 1938, 40, 42 y 46 van significando la supresión de algunos institutos, como el Superior de Humanidades, y la creación de otros nuevos, como por ejemplo el Instituto de Psicología, el Instituto de Investigaciones Sociológicas, el Instituto de Investigaciones Histórico-Culturales y otros. Nuevas carreras profesionales, aparte de las pedagogías, se crean: educador de párvulos, asesor pedagógico, periodismo, psicología y bibliotecología, entre otras. Y se asume la dirección del Liceo Experimental Manuel de Salas. La estructura de la Facultad de Filosofía y de Educación se hace cada vez más compleja, convirtiéndose en una especie de facultad de ciencias y letras. El terreno estaba propicio para nuevas reformas. Yo lo que sí te puedo decir que el proceso que culminó, ¿no es cierto?, el año 68-69,
había tenido, ¿no es cierto?, antecedentes en los años anteriores bastante significativos. Una cosa, por ejemplo, que empezó a generar como esta necesidad de cambiar, de que, por ejemplo, ¿no es cierto?, el gobierno universitario o los lugares donde se tomaban las decisiones se fueran diversificando, fuera ingresando otro tipo de gente, justamente tiene bastante que ver con esto que yo hablaba antes de cómo se resolvían, por ejemplo, los concursos para los cargos académicos. Y esos fueron algunas, por decirlo en una palabra un poco liviana, si tú quieres, y un poco familiar, ¿no es cierto?, fueron peloteras espectaculares, ¿no? Porque ahí se confrontaban, ¿no es cierto?, no solo dos generaciones, sino que dos conceptos de universidad. Sí, ahí apareció un grupo de bochincheros que querían modificar todo el sistema que había llevado el pedagógico a la altura que alcanzó. Fue una institución de renombre internacional. 2 meses después de las iniciativas de medicina, la fuerza dentro del movimiento de reforma dentro del pedagógico fue 100 a 1, digamos, o sea, enorme, gran cantidad de asambleas, escuelas tomadas, etcétera. Ahí está el famoso incidente con el doctor Oroz, de las áreas supuestamente adscritas a un tipo de pensamiento elitista, intelectual, sofisticado, eran vistas como áreas que los estudiantes tenían también que tener acceso y desarrollo. Y de hecho eso no solo se expresaba simbólicamente en el espacio, sino que también se expresaba en la posibilidad de los estudiantes inquietos por ciencias sociales y por mayores proyecciones de ingresar a cierto tipo de carreras o a cierto tipo de programas de formación. El incidente con el doctor Oroz significa que no nos dejó tomar temas de orientación, administración educacional mayores, eran reservados para otras personas, no nos dejó entrar a sociología, no nos permitía usar el jardín, en fin. Entonces, eso violentó mucho las cosas. Y yo creo que ahí hubo una suerte de detonante muy duro y posteriormente este discurso académico tradicional, serio en cierto modo, ¿no? Tradicional, pero serio, no era creíble porque habían estos antecedentes anteriores de conversaciones que no llevaban a ningún éxito en la vida cotidiana de la facultad. Me acuerdo del ambiente del pedagógico, que era un ambiente muy politizado, donde los estudiantes asumimos muchos problemas, digamos, que no eran propiamente académicos, estudiantiles. O sea, había como una conciencia de cambio en la sociedad. Yo creo que la reforma universitaria no fue un movimiento solo interno de la universidad, o sea, una cosa que surgiera como una necesidad de la universidad. También existía esa necesidad, yo creo, pero en general fue vivido como una especie de proceso más general, más abierto, porque los estudiantes en esa época nos hacíamos cargo de todos los problemas de la sociedad, o sea, desde problemas, qué sé yo, problemas de orden internacional, como la guerra del Vietnam, o el problema de los negros en Estados Unidos, el racismo. El problema de Vietnam era uno de los más fuertes, digamos, o sea, había un gran movimiento pacifista. El debate de la Chile era menos político, siendo más claramente político el debate, porque era en transparencia. Cada cual decía, era la época, en los 60, la época de la militancia de los jóvenes. Por lo tanto, cada cual mostraba sus colores. O sea, era independiente de izquierda, con lo cual se estaba diciendo, soy de izquierda. Nadie decía, mire, que yo hoy día podría votar, no sé, por la DC o por la derecha y mañana podría votar por la izquierda. En mi generación eso no se dio, ¿no? Desde el momento que la gente tomaba una posición, el militar o el pensar políticamente era como una necesidad de los tiempos. Por lo tanto, la gente tomaba opciones claras.
Lo que abandonaba esa tomaría otra, ¿no? Pero eran opciones claras. Recuerdo, por ejemplo, que una vez en el pedagógico vino Rafael Caldera, el líder democrático cristiano venezolano, y hubo un acto en el salón de actos. Se hizo un acto, digamos, con el ánimo de que conversara Caldera con los alumnos. Y bueno, habían gente importante que lo acompañaba. Entonces, para que tú entiendas más o menos cómo era el clima de tensión, se produjo una gran movilización de los estudiantes de izquierda para impedir el acto. Entonces, finalmente, bueno, los estudiantes demócratas cristianos se reunieron en el salón de actos y ahí, bueno, asistieron también los estudiantes de izquierda y Rafael Caldera tuvo que entrar prácticamente de incógnito, o sea, de repente apareció en el escenario, ¿no? Acompañado por Bernardo Leighton y otra gente, personeros de la democracia cristiana. Y bueno, ahí se produjo la trifulca más grande porque la gente de izquierda había preparado una contramanifestación con tomates, huevos, piedra, y se armó una trifulca pero espantosa, o sea, y a puñete limpio, claro, eran cosas muy violentas también. En esta operación Borra Memoria, como se llama, la prodigiosa generación de los 60 es un poco loca, un poco arbitraria, demasiado libertaria, vuelta al hogar hoy día porque hizo demasiadas cosas, etcétera, ¿no? Un poco banal, de falda corta, no, bastante creativa y libertaria. Las reformas universitarias y la toma de las calles en el mundo entero por la generación de los 60 es tomarse la palabra. Nosotros somos los jóvenes y vamos a terminar lo antiguo, pero no despreciando la memoria antigua, sino que diciendo que somos distintos y que el mundo ha cambiado. Entonces, eso es lo que a mí me interesa rescatar de la reforma. Fue un gran cambio, con muchas equivocaciones. Y nosotros tuvimos que armar una universidad. Lo que le queda de mejor a esta vieja carcasa es lo que viene de la reforma. Cuando hicimos la jornada de reflexión de la facultad, Lucía se refería a esto, al cambio que representó la reforma universitaria. Por primera vez nos pusimos los chilenos a pensar qué universidad queríamos. Dejamos de lado el modelo napoleónico que había importado en Andrés Bello, cómo se expandió la modernidad por el mundo entero. Hicimos nuestro modelo, a nuestra manera, con muchos errores, pero ¿qué importa? Uno no hace un país sin errores. Entonces, yo digo que esta toma de la palabra es la que yo más rescato de la generación de los 60. Y la reforma en eso fue una demostración formidable de esfuerzo juvenil. Y fuera de eso, que la reforma también estuvo unida a la participación de los estudiantes, ayudando a levantar las poblaciones. La mayor parte de las poblaciones que ustedes ven hoy día fueron levantadas por los estudiantes universitarios. ¿Trabajo voluntario? Mira, más que el trabajo voluntario, es decir, los trabajos voluntarios eran los de verano. Cada vez que los pobladores se tomaron un predio, ¿quiénes fueron? Fueron los estudiantes de la Facultad de Medicina, los de Arquitectura, los de Ingeniería, a poner los pilones de agua, a dividir las calles, a ayudarles a hacer la autoconstrucción. Eso fue lo primero que se hizo, ¿no? Se fue a la alfabetización, pero no porque fuera esto de la caridad, sino porque había cosas que decir y porque a la gente le interesaba conocer un mundo del cual no eran, ¿no? O sea, reconocían también su estatus social y reconocían que esta universidad y en general todas las universidades estatales lo que han producido en este país es movilidad social. Por lo tanto, reconocían a la generación más próxima, si no eran sus padres, eran sus abuelos que venían fundamentalmente del mundo obrero. Yo creo que había una alta riqueza de intercambio afectivo, acá se formaron muchas parejas entre estudiantes, que después se consolidaron, otras no. Había expresión alta, por ejemplo acá, del CADIP, que se llama el Centro de Arte Dramático del Instituto Pedagógico, surgió después todo el Teatro de la Universidad de Chile. Grandes escritores, no hablo del pasado como Neruda, sino que actuales como Carlos Cerda, como Antonio Escármeta, como Eduardo Carrasco, otra gente, se formó en este pedagógico, en esta universidad, ¿no?
Entonces hay una gran, yo diría, aparte del nivel político probablemente tal, hay una gran capacidad de expresión y de creatividad individual y colectiva en ese tiempo, que sea en las relaciones humanas, en el contacto, en espectáculos creativos, colectivos que se hacían por parte de los estudiantes y cuya tradición no ha sido bien recogida. No olvidemos que hay conjuntos como el Quilapayún, por ejemplo, y otros que tienen su gestación en este ámbito del pedagogo. Y después de la reforma, ¿ese tipo de relación se modifica, se enriquece o se mantiene? Yo diría que se enriquece enormemente, ¿no? Se enriquece enormemente, porque esto ya no es solamente la reforma, es lo que hablábamos de esta creatividad, de esta expresividad personal y colectiva, es una especie de tradición del PEDA, digamos, que se enriquece y se conflictualiza, diría yo. Ambas cosas, con la reforma y con el periodo de la Unidad Popular, fundamentalmente se enriquece. Pero yo diría que eso es bien dinámico. Lo que sí no me cabe duda es que el 73 todo eso muere. A continuación se dará lectura al bando número 1 de la Junta de Gobierno Militar. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo... El 11 de septiembre de 1973 marca el comienzo de la intervención militar en la Universidad de Chile, la que trajo consigo exoneraciones masivas de profesores, estudiantes y funcionarios. Prisión, tortura y muerte para otros, desarticulación de organismos, reestructuraciones, reducciones y pérdidas materiales. Es deber de la ciudadanía consciente el resguardar el patrimonio del país, denunciando en forma inmediata a quienes pretendan paralizar la... El asunto es que era un proceso absolutamente arbitrario, donde el fiscal era el acusador frente a un jurado que no se conocía. Llegaba una acusación escrita y uno tenía 2 o 3 días de plazo para escribir una defensa. No había posibilidad, en mi caso sí la hubo, yo pude ir a hablar con el fiscal, pero la mayor parte de la gente, de varios psiquiatras, Lafani, Luis Weinstein, Mario Vidal, muchísimos, no tuvieron ninguna oportunidad, ninguna sola, ¿no? El fiscal además llegaba eran fiscales con mando militar, por lo tanto tenían mando sobre la tropa que estaba metida dentro de las universidades. Y por lo tanto en el Centro de Antropología de Santa Rosa, frente al hospital en San Borja, frente al hospital Paula Jara Quemada, quemaron todos los libros simplemente. No había ninguna oportunidad. Y la voz de los alumnos acusadores era orden, digamos, porque además representaban determinados tipos de grupos políticos, Patria y Libertad. Y los fiscales eran muy adocenados con respecto a la voz de Patria y Libertad en esos juicios. Bueno, ahí de lo que se trató, ¿no es cierto? En primer lugar, hubo todo ese proceso de exoneración, ¿no es cierto? Y de... exoneración es una palabra incluso bastante suave para lo que aconteció. Hubo violentas, diríamos, ¿no es cierto?, separaciones de funciones de mucha gente, académicos, funcionarios, alumnos que fueron, ¿no es cierto?, eliminados. Muchos de ellos, ¿verdad?, tuvieron que vivir experiencias terribles, no solo prisión. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que murió en esa época. Hubo, qué sé yo, destrucción de dependencias, ¿no es cierto?, destrozo a nivel de los depósitos bibliográficos. Y luego de eso, ¿no es cierto?, el tratar de recomponer, ¿no es cierto?, una institución que había quedado diezmada. Entonces la tarea que vino a continuación fue ir haciendo una suerte como de selección, ¿no es cierto?, que permitiera recomponer los cuadros necesarios, ¿no es cierto?, para seguir desarrollando las actividades que seguían siendo, ¿no es cierto?, básicamente a nivel de docencia, programas de formación de profesores,
y tratando de recuperar de alguna manera, ¿no es cierto?, algo de lo mucho que se había perdido en cuanto a la descontinuidad, ¿no es cierto?, de los planes que desarrollaban los estudiantes dentro de estas disciplinas. Un proceso sumamente penoso, penosísimo, digamos, ¿no es cierto?, porque había que recomponer no solo una actividad, sino que todo un orden, ¿no es cierto?, de relaciones, de dolores, de desconfianza, de una desconfianza pavorosa, ¿verdad? Viviéndose un poco una incertidumbre, porque tú no tenías tampoco claridad exacta, ¿no es cierto?, de cuáles eran las decisiones que a lo mejor ya se habían tomado respecto, ¿no es cierto?, de la orientación o de lo que se esperaba, ¿no es cierto?, que fuese la tarea que había que asumir, ¿verdad? Yo estaba trabajando en el departamento de Ciencias Históricas, o Historia, un departamento bien especial siempre, donde normalmente había bastante gente del lado de derecha, al lado del gobierno en ese tiempo, y la represión hacia los estudiantes era bien dura, y así también como los estudiantes adentro hicieron grandes manifestaciones. Yo me recuerdo una situación especial donde hubo un sumario bastante grande donde a unos profesores y unos ayudantes en el casino, cafetería más bien dicho, unos alumnos fueron y le dieron vuelta a unos tarros de la basura encima. En el pedagógico ahí había unos parlantes donde se controlaba todos los movimientos, andaban con máquinas fotográficas, todas las manifestaciones que habían. También me recuerdo de una contra manifestación en una ocasión, unos que le decían los sapos, que andaban con las cámaras y los cabros los siguieron y les fueron y los gallos se escondieron y les quemaron la puerta y quería prácticamente quemarlo a los gallos y adentro asustados. En 1981, la entonces Facultad de Filosofía y Letras, de acuerdo a órdenes superiores, se fusiona con la de Ciencias Humanas, dando origen a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, la que fue trasladada al sector de la Reina Alta. Se crea, por parte de la dictadura militar, la Academia Superior de Estudios Pedagógicos, la que asume la formación de los profesores secundarios como un instituto aparte, independiente de la Universidad de Chile, transformándose en 1985 en la actual Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. En esta década resurgen las organizaciones propias de la comunidad universitaria, la FECH, la Asociación de Académicos y la Asociación de Funcionarios. Hubo algunas situaciones que más bien concernieron, ¿no es cierto?, a un estudiante del Departamento de Filosofía, que era hijo de una profesora de lingüística, y que ahí se produjeron, eso tuvo, ¿no es cierto?, una serie de repercusiones posteriores. ¿La profesora Malva Hernández? De Malva Hernández, sí. Y eso, ¿no es cierto?, significó en un momento posterior una gran movilización cuando a la profesora a Malva, digamos, la exoneraron. Esa fue una de las situaciones que llevó, ¿no es cierto?, a las medidas que se tomaron en el año 80. O sea, no sé si sería como la situación, ¿no es cierto? Creo que hay un complejo de factores en todo esto, pero como en torno a esa situación, ¿no es cierto?, se provocó una gran movilización estudiantil, y un estado, ¿no es cierto?, de efervescencia interna bastante poco controlable. Por ejemplo, se canceló el año académico, se cerró el año académico en noviembre, ¿no es cierto?, del año 80, y a partir de allí vino ya esta reorganización en que finalmente nosotros salimos, ¿no es cierto?, a la Reina. La trozaron.
Y el trozamiento fue lo suficientemente violento como para acentuar más su parálisis intelectual, porque en las sedes regionales, solo para hacer renacer la dinámica de funcionamiento, pasaba previamente por articular culturas distintas, como era la de la técnica y la de la Chile, que costó mucho tiempo, porque además eran campus separados y eso generaba rencillas internas, por tanto no había posibilidad de desarrollo. Al restarle la tradición del pedagógico, que fue aniquilada, se restó uno de los grandes focos de pensamiento intelectual de América Latina, diría yo, ¿no? Un pensamiento que se había hecho tradicional, pero que sin duda era un pensamiento que fue muy importante en toda América Latina. Hay huellas de eso en todas partes. Y al restarle las carreras técnicas a través del instituto, le restaron, homogenizaron el tipo de estudiantes. Se produjo una situación bastante fuerte al perder todo un conjunto de estudiantes que le daban diversidad a la Universidad de Chile. Ahora recién eso está renaciendo. Entonces la reconstitución, por ejemplo, de la cuestión de las bibliotecas fue verdaderamente una tarea bastante esforzada y con un resultado, yo te diría, relativo. Y después vino, ¿no es cierto?, el segundo momento, ¿no es cierto?, de deterioro y de pérdida, cuando el año, ¿no es cierto?, 81, tuvimos que salir todos en distintas direcciones, ¿no es cierto?, desde el campus de Macul y venir a este lugar que era biblioteca, ¿no es cierto?, a ver cuáles eran los libros que más afinidad tenían, ¿no es cierto?, con la facultad A, B o C. Y entonces hubo que hacer cosas que incluso están ahí los libros para comprobarlos, ¿no es cierto?, que veníamos a marcar los libros con un plumón de color verde, por decirte, o azul, pongámosle que haya sido para la Facultad de Filosofía, mientras la gente de arte marcaba con uno rojo los libros que correspondían, ¿no es cierto?, más bien al campo de arte, y los de ciencias con otro de color, qué sé yo, morado, para identificar a lo suyo y poderse llevar, ¿no es cierto?, o rescatar de alguna manera material que si no iba a pasar a poder, ¿no es cierto?, de otro organismo, como esa academia, ¿no es cierto?, de estudios pedagógicos que surgió el año 81. Entonces, en el año 83 los alumnos de la facultad empezaron un movimiento, como hasta hace poco, siempre con sus reivindicaciones, ellos, qué sé yo, empezaron a exigir, y ellos nos involucraron, es decir, nos dieron la posibilidad de que nosotros participáramos, porque nosotros no teníamos ninguna opción. Nada, estábamos, o sea, si hablábamos o si empezábamos algún movimiento, estábamos seguros que nos iban a despedir. Entonces los alumnos, con Rovira a la cabeza, ellos nos dieron la posibilidad de empezar a participar. Porque ya a mí me tocó estar asumiendo el tiempo de Federici, en donde estuvimos en algo histórico, en un tiempo de dictadura, estar con 49 días de paro, pero total. Nosotros teníamos inmovilizada la universidad ahí arriba, y eso fue un paro pero completo, o sea, donde participábamos los tres estamentos. Lo que sí, nosotros no habíamos tomado las facultades, los funcionarios nos tomamos las facultades, no permitíamos el ingreso de nadie, excepto a las personas que nosotros queríamos que ingresaran. Y fue pero muy bueno la ayuda solidaria de la gente, de las poblaciones, unas poblaciones que estaban a los alrededores de allá en La Reina, nos colaboraron. Ellos no tenían ni qué comer, sin embargo llegaban con carretillas, con comida para nosotros. Eso fue verdaderamente, nos dejó una gran enseñanza. Y eso yo te diría que ya cambió, ¿no es cierto?, el panorama. Ahí hubo una qué sé yo, participación como muy activa de mucha gente frente a todos los hechos, ¿no es cierto?, que acontecieron en ese momento. Incluso, ¿no es cierto?, el que salimos a la calle, desfilamos por el Paseo Ahumada, ¿no es cierto?, mientras de los edificios, qué sé yo, la gente salía a aplaudir, a tirar papel picado, qué sé yo, y después recibíamos naturalmente las bombas lacrimógenas y todos arrancábamos a protegernos, ¿verdad? Pero en eso ya hubo, como quien dice, ¿no es cierto?, la decisión de los académicos de que ya las cosas iban a tener que ser de otra manera. Los años 90
marcan el retorno a la antigua tradición universitaria. Se eligen autoridades de facultad y departamentales. Se recupera el nombre de Facultad de Filosofía y Humanidades y se produce el último traslado a nuestras actuales dependencias. O sea, nosotros teníamos muchas expectativas respecto a la vuelta a la democracia. O sea, de hecho, nosotros apoyamos mucho cuando se dio la primera elección en esta facultad, que fue en La Reina. Nosotros, por supuesto, estábamos con la profesora Invernici, que ella, por su trayectoria y su experiencia y todo, estábamos con ella. O sea, nosotros en ningún momento, o sea, abiertamente manifestamos nuestro apoyo hacia ella, claro. Y fue muy emocionante, y todo el día de la elección, el recuento, la celebración y todo, fue todo en común, estábamos todos bien. Pero ella empezó a asumir su cargo, y ella asumió en octubre, noviembre, diciembre, fueron meses de preparativos para trasladarnos hasta acá. Y aquí empezamos realmente a sentir que la vuelta a la democracia no había sido muy buena para nosotros, o sea, no nos beneficiaba, más nos perjudicaba, porque nos empezaron a aplicar el reglamento al pie de la letra. Porque nosotros en un primer momento responsabilizábamos a la autoridad, o sea, como que era una voluntad de ellos que no querían acceder a lo que nosotros pedíamos, qué sé yo. Y no, en el fondo era que ellos estaban aplicando el reglamento, o sea, no se podían salir porque estaban también casados con toda la reglamentación que había quedado desde la dictadura y no podían flexibilizarlo. Fue decepcionante. Los procesos de reparación en todas las universidades chilenas fueron mediocres, algunas un poquito más que otras, pero en otras cosas fue una carta de congratulaciones. Fueron extraordinariamente lentos. Fueron democratoides, no gestaron un cambio global, se obstaculizó muchísimo y el mismo movimiento estudiantil se automutiló en relación a tener las banderas de lucha más avanzadas en esta recuperación. Fue extraordinariamente decepcionante, aburrido y que no permitió que germinaran ninguna de las grandes ideas, de las grandes concepciones de ideas que estaban haciendo en la universidad. Fue de una burocracia tremenda y en algunos casos con una recuperación del poder de los cuadros nostálgicos del 73, pero sin ninguna posibilidad de una visión más crítica y de entronización de los nuevos esquemas que estaban haciendo. Fue como ponerse, a mí me recuerda a rato estas fotografías que uno se saca en San Telmo, en Buenos Aires, donde uno entra a un lugar que está ambientado como el siglo XIX, uno se pone el sombrero, se pone el frac, se pone la corbatita, y si quiere se pone de ferroviario del siglo XIX, y todo es como si fuera el siglo XIX, pero muerto, o sea, sin la vida del siglo XIX. La Universidad de Chile, particularmente en ese sentido, no tuvo mucho talento. Yo creo que una de las gracias también de la dictadura fue eso, el generar una imagen de intelectual de laboratorio, muy desligado a lo que esté pasando más allá de las fronteras de su laboratorio, de su sala de clase, de su computador, de su oficina. Y esa cosa yo creo que es un proceso que hay que comenzar a revertir con cosas bastante simples, con cosas bastante cotidianas, un poco comenzar a llenar las salas, a los espacios de la universidad con un poquito, con olor quizás a cosas que escapan más allá de la universidad, y yo creo que ahí recién a lo mejor podrían los académicos comenzar a despertar o comenzar a pegarse, no sé, por los gomazos de que hay otro país que va más allá de esta frontera, de estas paredes. Siendo muy crítico respecto del trabajo académico de la facultad, creo que en alguna medida se nota en nuestra formación el hecho de que no hay un compromiso 100% en lo que es la entrega del profesor al alumno. Y no es porque el profesor tenga desinterés en la educación de su alumno o desapego a la institución de la universidad, sino porque el profesor está presionado por el medio en el que se desenvuelve. Las exigencias horarias en una universidad, dos universidades, inclusive en colegios. Pero creo que el esfuerzo es compartido.
Yo creo que toda la comunidad académica trata de hacer lo mejor posible, pero siempre se puede hacer mucho más. Los alumnos están ahora mucho más motivados que antes. Yo me recuerdo haber llegado acá a la facultad y los alumnos antiguos eran así como una especie de iluminados que te miraban a ti como un bicho raro nomás. Pero ahora no, se ha logrado una mucho mayor cohesión. Una mayor cohesión que ha traído consigo el hecho de poder hacer cosas nuevas. Por ejemplo, a mí me impresionó el festival del otro día. Yo desde que estoy acá en la facultad jamás había visto que en la facultad, gente de la facultad hiciera una cosa así. Y eso denota que en la facultad se están haciendo cosas, que se está creando, que no estamos muertos, como alguien dijo por ahí, o se tiende a decir por ahí. Y yo creo que mientras se hagan ese tipo de cosas, la facultad va a sobrevivir, a pesar de todos los embates económicos, políticos, la facultad va a estar ahí. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Y el día que desapareciera la Facultad de Filosofía y Humanidad, yo creo que empieza a desaparecer la universidad. Y en el momento que desaparece una universidad como la Universidad de Chile, este país quedaría justamente sin uno de sus elementos fundamentales, ¿no? Que ha sido justamente el sustento de la República. Cuando comenzó en 1842, justamente fue la institución que formó no solo las clases gobernantes, sino que las clases cultas de este país, y que si lo llevaron a un plano de reconocimiento importante a nivel mundial, en gran medida aquello se debe a la Universidad de Chile. No olvidemos que era la única universidad que existía en este país durante muchísimos decenios, ¿no? Y justamente podemos encontrar que todo este tipo de instituciones de las cuales, ¿no es cierto?, nos solemos enorgullecer, como, qué sé yo, la Corporación de Fomento, por ejemplo, la electrificación del país, el descubrimiento del petróleo, etcétera, etcétera, el desarrollo frutícola o minero de este país, se debe a egresados de la Universidad de Chile, ¿no? No podría haber habido un desarrollo de este país en fruticultura, por ejemplo, si hubiera sido por la labor hecha en la Facultad de Agronomía de nuestra universidad, lo mismo en la minería, lo mismo en los otros campos. De manera que el rol que cumplió la Universidad de Chile en ese momento, y no veo por qué no lo puede seguir cumpliendo ahora, es central para el desarrollo de este país. Y todo aquello dirigido con una visión humanística, que es la que no podemos dejar a un lado. Si recordamos los grandes rectores de los cuales siempre se habla, como Gómez Milla, como Juvenal Hernández, bueno, son personas que justamente tenían una visión humanística muy importante, que era lo que guiaba justamente su política universitaria. Y eso no lo podemos perder.